Frente a la persona de Jesús, las reacciones de las gentes y de los demonios es diametralmente opuesta. Los demonios saben perfectamente quién es Jesús, y cuando ellos emplean la palabra nazareno, lo hacen con literalmente respeto divino. Saben que es el Hijo de Dios, que Jesús el Nazareno, que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, y saben que ha venido a expulsarles, mientras que las gentes, en concreto las de Nazaret, desprecian a Jesús porque no saben quién es. Y esto es el contraste entre el Evangelio de ayer y el Evangelio de hoy. Hoy estamos en Lucas 4:31. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: que tiene su palabra, da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Mirad, a mí me parece admirable el testimonio que se nos ofrece aquí. Ayer estaba Jesús en una sinagoga, en la de su pueblo. ¿Cuántas veces no habría rezado Jesús allí? ¿No sería allí donde donde José llevaba a su hijo Jesús para enseñarle a orar? Donde Jesús va descubriendo progresivamente en eso que dice el Evangelio, que iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia, que Dios era su Padre. Y sin embargo, José, ejerciendo una verdadera paternidad sobre este niño, era el que lo introducía en la relación con Dios según la tradición del pueblo de Israel. Hoy Jesús está en otra sinagoga. De la de su pueblo ayer intentaban matarlo, lo expulsaron. Sí es verdad que al principio estaba asombrado cuando hablaba, pero después la gente se desilusiona, se desencanta. Jesús no es como nosotros creíamos que debería de ser. Entonces, hoy aparece en otra sinagoga, la de Cafarnaún, y todos están también como ayer en Nazaret, con los ojos fijos en él. Enseñaba a la gente. Lo primero que les asombra no son los milagros, sino su modo de enseñar. No enseñaba como los escribas, que eran burdos y aburridos repetidores de lo que se había dicho durante generaciones. Su doctrina era una verdadera novedad. Su doctrina asombraba y hablaba con autoridad. Hablaba en su propio nombre, con la misma autoridad de Moisés, y no solo eso, sino superando y corrigiendo a Moisés. Y después de haber hablado con autoridad y tener a todo el mundo asombrado y verdaderamente impactado por su doctrina, le presentan a un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar a voces: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Fijaros qué diferencia. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? En la sinagoga de la que le quieren echar, nadie es profeta en su tierra. Pero cuando los demonios se refieren a él con dos títulos. Y dos títulos que son verdaderos, que son complementarios y que hacen referencia a su doble naturaleza. Por una parte, naturaleza humana. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Luego pregunta: ¿has venido a acabar con nosotros? Pero viene la segunda pregunta, o más bien una afirmación: sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Eres Jesús Nazareno, naturaleza humana? Eres el Santo de Dios, eres el Hijo de Dios, eres Dios verdadero. Pero Jesús le habla con la misma autoridad con la que había enseñado y hace dos afirmaciones en voz imperativa.
cierra la boca, le manda callar, tiene poder para silenciar al demonio y además tiene poder para expulsarlo, sin esfuerzo, sin lucha. Muchas veces cuando uno oye hablar de exorcismos y te cuentan los exorcistas el combate en el que han estado con el demonio durante horas, claro, porque son exorcistas, lo hacen en nombre de Jesús y de la Iglesia, pero no son Jesús. Jesús no se pasa horas tratando de echar a un demonio como hace un exorcista. Jesús solo tiene que decir 2 palabras: cállate, una, sal. Manda callar y le manda salir. Y dice que el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. ¿Quién es este? Fijaros que aquí se ve claramente esas afirmaciones, que hasta los demonios le obedecen. Y aquí aparece otra expresión fantástica de asombro, que ojalá también ocurriera a nosotros. Dice que todos comentaban estupefactos. Antes de decir lo que comentaban, la emoción, la sensación que ellos comunican. Todos comentaban estupefactos. ¿Qué es lo que comentaban? ¿Qué tiene su palabra? Yo esto lo he oído decir de muchos santos. Lo he oído decir cuando la gente oía hablar a la Madre Teresa. He comentado este ejemplo en otras ocasiones, pero creo que no pasa nada por volver a repetirlo. Tuve el privilegio de escucharla a ella hablar en público multitudes de veces y en muchos países diferentes. En Roma, en Nueva York, en España, en Calcuta. La oí hablar en catedrales, en colegios, en grandes asambleas, en recintos enormes, delante del Papa. Siempre repetía las mismas palabras. Uno casi sabía cuál era la siguiente frase que iba a decir, pero cuando ella se acercaba a un micrófono a hablar, se podía cortar el silencio con un cuchillo. Y toda esa gente que estaba allí estaba pendiente de cada palabra que salía de la boca de esta mujer. Ocurría lo mismo cuando hablaba Juan Pablo II. Qué maravilla escuchar a este hombre. Pero ocurría también cuando hablaban los santos de todos los tiempos. La gente se queda admirada. ¿Qué tiene su palabra? ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Claro, su fama se va extendiendo. Somos conscientes de que Jesús tiene muchísima más autoridad ahora. Ahora su autoridad es infinita. Porque cuando Jesús está en la sinagoga de Cafarnaún, todavía no ha vivido la Pascua, todavía no ha sufrido, muerto y resucitado, todavía no ha comunicado al Espíritu Santo. Pero es que esta palabra autorizada, autoritativa, esta palabra llena de autoridad, es la palabra de la Iglesia. Es la palabra de sus pastores, es sobre todo la palabra del sucesor de Pedro hoy, que habla con la autoridad de Jesucristo. Pero nosotros la escuchamos con la fe de aquella gente que cuando oía hablar a Jesús quedaba estupefacta. Cuando nos oyen hablar a nosotros, queda estupefacta la gente que nos escucha. Más aún, cuando escuchamos los evangelios, cuando oímos la palabra de Dios, a mí me toca el corazón, quedo conmovido. Soy consciente que con la misma autoridad que dice Jesús a un endemoniado, cállate y sal de él, es la misma autoridad con la que un sacerdote extiende la mano sobre mi cabeza y dice, yo te absuelvo. A mí me deja estupefacto que este sacerdote haya perdonado mis pecados, que es muchísimo más grande que expulsar a un demonio, que una persona pueda estar en pecado mortal y literalmente resucitar sobrenaturalmente, porque este hombre ha extendido la mano con el poder de Jesucristo y me ha devuelto la vida espiritual. Quedo estupefacto cada vez que me arrodillo ante las palabras de la consagración y oigo a un sacerdote, muchas veces temblándole la voz, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que se rompe, que se derrama, haced esto en memoria mía. O las escucho tantas veces, soy tan, entre comillas, de misa diaria,
que estoy hasta distraído. Imaginaros que la gente de la sinagoga en Cafarnaún, viendo a un endemoniado quedar libre del demonio, estuviera ahí, pero estuviera se le hubiese ido el santo al cielo. ¿Os imagináis a alguien distraído en ese momento dramático? ¿Y cuánta gente no hay distraída en cada misa, cada vez que un sacerdote pronuncia esas palabras milagrosas, esas palabras misteriosas, extraordinarias? Yo te absuelvo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, yo te bautizo. Con el mismo poder que Jesucristo expulsa hoy al demonio, con ese mismo poder, pero con el poder del resucitado, el sacerdote pronuncia palabras que liberan, que dan vida, que dan gracia, que dan la vida eterna. Que también nosotros quedemos estupefactos ante la palabra de Cristo pronunciada en la Iglesia.